Bien, habiendo hecho esa advertencia y un poco recapitulando lo que habíamos conversado lo que habíamos conversado el día jueves, partimos hablando de este derecho procesal enfocado en la existencia de un conflicto. Un conflicto que puede darse en cualquier ámbito y que tiene su importancia, en este caso, en que es un conflicto de relevancia jurídica. Y decíamos que este conflicto de relevancia jurídica podía ser visto desde distintos puntos de vista para su solución. Hablamos de la autotutela, hablamos de la ley del talión, ojo por ojo, hablamos de la posibilidad de las soluciones autocompositivas, y dijimos que estas las podíamos dividir, ya sea en bilaterales o unilaterales, dependiendo de el cúmulo de voluntades que participaban dentro de esta posibilidad de acuerdo. Denme un minuto, por favor. Como les decía, dependiendo del cúmulo de voluntades que van a participar en esta solución alternativa. Y dentro de ello veíamos que existen esta autocomposición unilateral, donde veíamos la renuncia, el desistimiento, vamos a ejemplo, y veíamos también que existe una que es bilateral, y que consiste en que participan dos voluntades, hay un acuerdo de voluntades. Y estas las dividíamos entre aquellas que eran asistidas y no asistidas. Y hablábamos de también las que eran, se daban fuera del juicio, extrajudiciales, y las que se daban dentro del juicio. Dentro de las que se daban fuera del juicio, señalamos a la transacción y señalamos a la mediación, y dentro del juicio señalamos al avenimiento y la conciliación. Y por último, hablamos de la heterocomposición. Cuando hablábamos de la heterocomposición decíamos, perfecto, aquí este conflicto de relevancia jurídica está siendo entregado a un tercero de carácter imparcial, quien va a ser el llamado a resolver ese conflicto que se ha planteado. En ese orden de ideas dijimos que durante este proceso se nos van a repetir ciertos conceptos. Y dentro de estos conceptos hablábamos de la jurisdicción, de la acción, de la pretensión, hablábamos del debido proceso. Y explicábamos que este debido proceso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a reiterar más adelante, porque es un principio en nuestro derecho y además es una garantía constitucional. Lo veíamos consagrado en el artículo 19, número 3, y partiendo de la igualdad de las personas ante la ley, decíamos, todos tienen derecho a un debido proceso. Y ese debido proceso implica conocer de qué es lo que se está demandando, o en materia penal, de qué es lo que se me está acusando. Por otro lado, tener la posibilidad de defenderme, ya sea a través del uso de una contestación en materia civil, ejerciendo excepciones o no, y a través de la defensa correspondiente en materia penal, y las contestaciones en otras materias. Decíamos, todos tenemos derecho a presentar pruebas respecto de aquello que estamos señalando y que estamos rindiendo, y que esa prueba tiene por objeto inducir de alguna manera al juez para que entienda cuál es la postura que nosotros tenemos y cuáles son los antecedentes que fundan nuestra postura. Este debido proceso tiene además un concepto de prueba que es en materia civil bastante reglado. Si ustedes van al Código de Procedimiento Civil, se van a encontrar con que hay un título que dice o que hace referencia a los medios de prueba y después los desglosa, señala específicamente cuáles son. Y no contento con ello, el legislador en su momento lo que hizo fue además decirle al juez, este es el valor probatorio que usted le tiene que dar a cada uno de estos medios de prueba. Es por eso que en materia civil
hablamos de una prueba legal o prueba tasada, a diferencia de lo que hacemos en otras materias, como por ejemplo en materia penal, en materia de familia, en materia laboral, ¿verdad? En materia de juzgado de policía local, donde la valoración de la prueba la hacemos de acuerdo a las reglas de la sana crítica, ¿verdad? Es decir, teniendo en consideración antecedentes, los antecedentes mismos de la prueba, los conocimientos científicamente arraigados, ¿ya? Los principios generales del derecho, etcétera, la lógica, ¿ya? Entonces, este código nos da el marco completo, ¿ya? Y este marco completo es lo que nosotros conocemos en definitiva como el debido proceso que termina, ¿ya? Con una sentencia y que puede terminar, ¿ya? Después de la sentencia con la interposición de algún tipo de recurso. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Ver bien, ¿ya? En esta heterocomposición, ¿ya? En esta forma donde se mete un tercero, ¿ya? Que el tercero tenga las herramientas concretas para poder ver, ¿ya? Y resolver, conocer y resolver, ¿ya? El asunto que se está poniendo en su conocimiento, sus acciones y excepciones, ¿ya? Y también de Se pegó la imagen, ¿no? Sí. ¿A todos? Yo creo lo mismo, sí. Perdimos Quedó pegado al el profe. profesor. Parece que ahí está. sí. Ahí se ve. Les preguntaba si se entiende ya lo que estamos planteando. Profesor, es que la última parte quedó su imagen y lo que estaba manifestando se quedó pegado. Parece que hubo un problema de conexión. ¿Y hasta Los dónde últimos 2 quedaron? minutos. Y que el tercero tenga la herramienta, en este caso el juez, de la herramienta No, para... es simplemente reiterar lo que ya habíamos... Es simplemente reiterar, como les digo, lo que ya habíamos señalado, ¿tá? En el sentido de que el juez tenga las herramientas y las partes tengan también los elementos como para poder establecer sus pretensiones o fijar sus pretensiones y por otro lado, ¿tá? También el poder defenderse. ¿Tá? A eso se refiere este debido proceso. Encontraste lo que quería, ¿no? Me da la impresión que perdimos al profesor nuevamente. Parece que está con problemas de conexión. ¿Ustedes pueden ver al profesor, muchachos?
No, para Yo no nada. lo veo. No, Yo no se lo salió veo. de... No, yo vi un mensaje que decía que había abandonado la sesión. Sí, abandonó la sesión. Dice, A mí también. Quedó en libertad de acción. Sí. Regresó, chiquillos. Ya regresé, chiquillo. Esperemos que ahí mejore un poco la conexión. Habiendo dicho ya lo que este resumen que hicimos en esta primera parte, ya corresponde ahora que comencemos a hablar, obviamente esto como un paneo muy general, cómo vamos a saber cuál es el que nosotros estamos planteando o que pretendemos plantear. ¿Ya? En ese orden de ideas, vamos a estarnos a lo que nos plantea el código el Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Y específicamente vamos a tener presente que cuando se genera un conflicto jurídico, nosotros tenemos que, o un conflicto de relevancia jurídica, nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente como para saber a dónde vamos a acudir y cómo vamos a acudir, ¿ya? Es decir, cuál va a ser la forma, ¿ya?, en la que nos vamos a presentar, dónde nos vamos a presentar, ¿ya? En ese orden de ideas, como les digo, para saber a dónde tengo que ir, ¿ya?, lo primero que vamos a ver es lo que dispone el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. Y lo que hace el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya?, es señalarnos que a los tribunales, ¿ya?, les corresponde el conocimiento de los asuntos que se promuevan en el territorio de la República, ¿ya? Entonces, ya nos está resolviendo o nos está contestando la primera pregunta, ¿ya? ¿Dónde debemos acudir? ¿Ya? A los tribunales. ¿Y qué son los tribunales o cuáles son los tribunales? Dice el artículo 5, los tribunales mencionados en este artículo, a los tribunales mencionados en este artículo les corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ello intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes. Integran el Poder Judicial, ¿ya? Entonces aquí nos va a decir, perfecto, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a los tribunales. ¿Y cuáles son los tribunales? ¿Ya? Primero, los que integran el Poder Judicial, ¿ya? ¿Y cuáles son los que integran el Poder Judicial? Dice, integran el Poder Judicial como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de Corte, los tribunales del juicio oral en lo penal, los juzgados de letra y los juzgados de garantía, ¿ya? Si nosotros quisiéramos, podríamos hacer una pirámide, ¿ya? Y en esta pirámide poner en la cúspide a la Corte Suprema, poner al medio a las Cortes de Apelaciones y poner en la base a los juzgados ordinarios y a los juzgados especiales, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto sigue un orden de jerarquía, ¿ya? Es decir, cuando ustedes van a ver más adelante, ¿ya?, que el solo hecho de determinar el tribunal de primera instancia, ¿ya?, trae aparejado el conocimiento del tribunal de segunda, ¿ya? Es una regla de extensión, ¿ya? Entonces, perdón, regla de jerarquía, ¿ya? Entonces, vamos subiendo un peldaño. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, que frente a una sentencia en materia civil, ¿ya?, que para nosotros tiene o presenta algún tipo de agravio, ¿ya?, tenemos la posibilidad de recurrir. ¿Cómo vamos a recurrir? A través del recurso de apelación. ¿Qué es lo que es el recurso de apelación? Un recurso que se presenta ante el tribunal que está conociendo ante su superior jerárquico, es decir, para que suba un grado, ¿ya? ¿Y quién va a conocer en ese caso? La Corte de Apelaciones. Eventualmente podemos encontrarnos con otro recurso más, ¿ya?, un recurso de casación, es decir, vamos
un escalón más arriba. Pasamos de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema, una casación en el fondo, por ejemplo. Entonces, por eso es importante recordar esta pirámide. Forman parte del Poder Judicial como tribunales especiales los juzgados de familia, los juzgados de letras del trabajo y los tribunales militares en tiempo de paz, los cuales se registran en su organización y atribuciones por las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en la ley número 16.618, en el Código del Trabajo y en el Código de Justicia Militar. Cuando habla aquí de la ley 16.618, en realidad lo que está haciendo es hacer referencia expresa a la ley de tribunales de familia, ¿da? A la 19.968. ¿Da? Pero además nos encontramos con otros tribunales, ¿da? Perdón. Nos encontramos con otros tribunales, ¿da? Que no son parte del Poder Judicial. Y ahí nos vamos a encontrar con los tribunales tributarios aduaneros, nos vamos a encontrar con los juzgados de policía local, eventualmente con los jueces árbitros. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, no forman parte del Poder Judicial. Pensemos solamente en los juzgados de policía local. ¿Ustedes saben de quién dependen los juzgados de policía local? De la municipalidad. A ver, don Cristian. ¿De la municipalidad? Tienen una doble dependencia. ¿Por qué puede ser que tengan una doble dependencia y de quién dependerán? A ver. De la municipalidad. De la municipalidad y también de los tribunales, porque tienen que dar cuenta de la ley, ¿o no? O sea, no es que den cuenta de la ley. Sus acciones, o sea, la respuesta que ellos den, y si no se cumple, tiene que ser ejecutada por los tribunales. No, porque los juzgados de policía local tienen facultad de imperio, así que pueden perfectamente ejecutar las disposiciones que de ellos emanan. Acuérdense, o sepan, que la Corte Suprema, dentro de las funciones que tiene una función que es jurisdiccional, discrecional y económica, correccional y económica, y en virtud de ella tiene entonces la facultad, o tiene la obligación en realidad, la facultad de preocuparse, digamos, por la pega que están haciendo los inferiores. Entonces, la Corte Suprema revisa, obviamente, lo que plantean las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones son el superior jerárquico directo de los juzgados de los juzgados ordinarios y especiales, y además de todos estos otros que no forman parte del Poder Judicial. Por eso se dice que los juzgados de policía local tienen una doble militancia. Por un lado, dependen administrativamente de las municipalidades y en lo disciplinario y en lo correccional corresponde entonces a las Cortes de Apelación. Las Cortes de Apelación. Por eso tienen entonces esta suerte de doble militancia. Bien rápido. Lo primero que vemos es que el artículo 5 nos habla de tribunales ordinarios, y dentro de los tribunales ordinarios nos dice, mire, primero corresponden a estos todos los asuntos que se promuevan en el territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza. Primero, la Corte Suprema, es el máximo tribunal de la República, tiene la superintendencia, como les decía, correccional, direccional y económica, de todos los demás tribunales, salvo el tribunal constitucional, los tribunales electorales, y el tribunal constitucional. Hemos visto, y han visto ustedes en la televisión, en el último tiempo, las discusiones que se han dado entre las resoluciones que toma la Suprema o en general los tribunales, y las resoluciones que
emanan del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Hemos visto cómo chocan unas y otras, ¿ya? Y se va produciendo todo este revuelo, ¿ya? Que obliga a que la presidenta del Constitucional, doña María Luisa Brahms, se tenga que juntar con el expresidente, ¿ya? De la Suprema, ministro Brito, como para poder bajarle un poco el humo, ¿ya? A todo este tema. Entonces, la Corte Suprema, ¿ya? Es nuestro máximo tribunal, ¿ya? Es la cúspide de nuestra pirámide. Y constitucionalmente, ¿ya? Está establecida cuál es su función, ¿ya? Es decir, es la propia Constitución Política de la República, ¿ya? La que la pone en este punto, al momento de tratar el capítulo sobre el Poder Judicial, ¿ya? Recuerden que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, ¿ya? Y en virtud de ello es que conoce de todas las cuestiones que son puestas dentro de la esfera de su conocimiento. Si nosotros miramos la Constitución y nos vamos precisamente a las disposiciones del artículo 76 y siguientes, ¿ya? Que corresponden al capítulo 4 de la Constitución, nos vamos a encontrar con el capítulo de el Poder Judicial. Y en este capítulo, nosotros, y en este artículo en específico, lo relacionamos con el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Por qué? Porque el COT nos está diciendo, mire, corresponde a los tribunales ya ordinarios, o los juzgados ordinarios, conocer de las cosas que hayan sido puestas o puestas en su conocimiento dentro del territorio de la República. Y en el artículo 76 de la Constitución nos dice la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Entonces, nos repite, dice, señor, la única forma de que este conflicto de relevancia jurídica pueda satisfacerse es que sea conocido por un tribunal, ¿verdad? Y tiene que existir ese tribunal al momento de generarse o haberse generado este conflicto. Vamos a... No sé si se ve ahí el artículo de la Constitución. Sí, ahí sí. Asumo que sí. Se veía. Ahora se ve de nuevo. Ahora sí. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí dice, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, ¿ya? Y en el artículo 5 dice, los tribunales mencionados en este artículo corresponderán el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o calidad de las partes que en ello intervengan, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en la Constitución y las leyes, ¿ya? Entonces, partimos, ¿ya? Hablando de estos tribunales, ¿ya? Y partimos, ¿ya? Hablando de la Constitución, ¿ya? Como les digo, la Constitución es el órgano más importante de nuestra pirámide, ¿ya? Y es la que tiene la superintendencia correccional, directiva y económica de todos los tribunales del territorio de la República. ¿Cuántas Cortes Supremas tenemos? Tenemos una sola, ¿ya? Esta Corte Suprema está compuesta por 21 ministros, ¿ya? Está establecida la forma, ¿ya? En que se llamará el concurso, ¿ya? De estos ministros, ¿ya? Y aquí entra a tallar otro concepto que vamos a repetir más adelante, que es el sistema de autogeneración incompleta que tiene el Poder Judicial para poder determinar a sus propios miembros, ¿ya? ¿Y por qué decimos o hablamos de autogeneración incompleta? Hablamos de autogeneración
completa por una razón bien sencilla, ¿verdad? Porque interviene más de un poder del Estado, ¿verdad? Al momento de el nombramiento tanto de los ministros de Corte Suprema, ¿verdad? Como de los ministros de Corte de Apelaciones, como de los propios jueces, ¿verdad? Haciendo en cada caso un poco más, más fuertes los requisitos para poder optar. Si nosotros pensamos en un ministro de Corte Suprema, intervienen los tres poderes del Estado. Interviene el Poder Judicial a través de la conformación de la esquina, ¿verdad? Interviene el presidente de la República, quien nombra al ministro, e interviene el Congreso a través del Senado, que tiene que aprobar el nombramiento del ministro, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo los tres poderes del Estado, ¿ya?, deben participar en el sistema de nombramiento, ¿ya? Y lo vamos a ver en todos los otros nombramientos también, sacando, digamos, la ratificación del Congreso. A un juez de letras lo nombra, ¿ya?, o lo propone la Corte Suprema, ¿ya?, y lo nombra el presidente de la República. Entonces también tenemos este sistema dual, ¿ya?, para la designación. Y que es un poco perverso si queremos verlo y nos atrevemos a decirlo de esa forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre va a haber detrás algún grado de componente político, ¿ya?, frente a un nombramiento, ¿ya? Este sistema se contrapone, ¿ya?, al sistema completo, en el cual es el propio Poder Judicial, ¿ya?, quien nombra, ¿ya?, a sus integrantes. Nos vamos a encontrar, o si miramos y nos damos una vuelta por otros países, nos vamos a encontrar con sistemas de nombramientos del Poder Judicial que son de elección popular, ¿no? Como por ejemplo algunos jueces de Estados Unidos, ¿ya?, en los que participa, digamos, la ciudadanía en el nombramiento, ¿ya? Entonces vamos viendo que hay estas distintas. En segundo lugar nos encontramos con las Cortes de Apelaciones. ¿Cuántas Cortes de Apelaciones hay en el país? ¿Una por región? 17. 17. 17. Cada Corte de Apelaciones está compuesta por un número variable de jueces, de ministros, ¿ya?, que son a lo menos 3. ¿Ya? A lo menos 3. ¿Ya? Y estos ejercen, ¿ya?, la superintendencia, digamos, de los tribunales ordinarios de justicia, ¿ya? Es decir, están encima de él. Tienen como superior jerárquico la Corte Suprema y son, como les digo, superiores jerárquicos de los juzgados de letra, de los tribunales orales, de los jueces de garantía, ¿ya?, y de todos los otros tribunales especiales. Y tienen el carácter de tribunales letrados, ¿ya?, es decir, están compuestos por ministros que son abogados, son colegiados, ¿ya?, porque hay, como les digo, a lo menos 3 ministros, ¿ya?, por corte, y ejercen su competencia por regla general, ¿ya?, en una región. No tenemos mayor inconveniente en aquello, ¿ya? Vemos que en cada una de las regiones del país existe una Corte de Apelaciones, ¿ya?, y en el caso de la región metropolitana, ya se nos presentan 2 cortes, la Corte de Santiago y la Corte de San Miguel. Después nos encontramos también con los tribunales unipersonales de excepción, ¿ya? Y los tribunales unipersonales de excepción están establecidos, ¿ya?, por la ley, ¿ya?, específicamente en los artículos 50 y... ¿ya?, en el artículo 52 y 53, ¿ya?, perdón, en el artículo 53, ¿ya?, y ahí nos vamos a encontrar entonces con esta forma extraña, ¿ya? Son tribunales unipersonales, están establecidos para conocer materias determinadas y son el presidente de la Corte Suprema, ¿ya?, un ministro de Corte Suprema,
el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y un ministro de Corte de Apelaciones, ¿verdad? Que van a funcionar como jueces o tribunales unipersonales de excepción. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en el artículo 53 del Código, en el caso del presidente de la Suprema. ¿Ya? Dice, conocerá en primera instancia las causas de movilidad, de las causas civiles que se entablen en contra de uno o más miembros fiscales o de las Cortes de Apelaciones, de las causas de presa, de los demás asuntos que le entreguen las correspondientes leyes. En el artículo 52 nos vamos a encontrar con un ministro designado como tribunal de primera instancia. Y así podemos ir viendo en el artículo 51 el caso del presidente de la Corte de Apelaciones, y en el artículo 50 los ministros, perdón, en el artículo 51 el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en el artículo 50 nos vamos a encontrar con las funciones o las materias que puede conocer un ministro de Corte de Apelaciones como tribunal unipersonal de excepción. En cuarto lugar nos vamos a encontrar con los tribunales o jueces de letras. Los jueces de letras tienen como superior jerárquico a las Cortes de Apelaciones respectivas y ejercen su conocimiento por regla general en materias de primera y única instancia. Tienen asiento en una comuna o en una agrupación de comunas y vamos a encontrar que sus normas se establecen en los artículos 27 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Y aquí nos vamos a encontrar con la forma en cómo están integrados, cómo se establece su planta, la forma en cómo ejercen la competencia, cuáles son sus atribuciones. Nos vamos a ir encontrando con todos esos antecedentes que son los que van a darle la pauta o el marco de funcionamiento al tribunal. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo, o que vamos a ver en este semestre, es precisamente derecho procesal orgánico. Y decíamos que cuando hablábamos de orgánico, estábamos hablando de organización, de atribuciones y funciones. Es por eso que estos artículos que estamos señalando del código son bastante claros en señalarnos cuáles son las funciones que cada uno de estos tribunales debe realizar. El juzgado de garantía, o los juzgados de garantía, son juzgados letrados, conformados por uno o más jueces, y que tienen como superior jerárquico a las Cortes de Apelaciones respectivas. Ojo, decimos conformado por uno o más jueces. Podríamos pensar que se trata de tribunales colegiados, porque participan más jueces, pero la verdad es que no. Los juzgados de garantía tienen su funcionamiento a través de salas, y cada sala tiene un solo juez. Entonces son tribunales letrados, ordinarios, unipersonales, que tienen como superior jerárquico a las Cortes de Apelaciones y que ejercen su competencia en los asuntos que señala o establece el Código Penal en relación al Código Procesal Penal. Hoy día cambia la figura que nosotros conocimos, o que particularmente a mí me tocó conocer cuando yo estudié procesal penal, porque yo estudié con el sistema antiguo, yo estudié con un sistema que era inquisitivo, donde el juez era, por decirlo de alguna manera, juez y parte, en el sentido de que él conocía, él ordenaba investigar, él generaba las diligencias, él hacía un poco como del rol del acusador también. Entonces, él tenía que lograr que la persona se acreditara la comisión de un determinado delito. Esto, a partir del año 2000, cambia con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que ya a esta altura del partido le siguen diciendo nuevo código y ya de nuevo no tiene nada. Cambia esta figura, se crea el Ministerio Público como ente persecutor y se le quita esta facultad inquisitiva a los jueces, y meramente se les deja la labor de resolver
aquello que se pone en su conocimiento. Si ustedes se fijan, ¿ya? En el Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Y aquí llama harto la atención, cuando establece las funciones, ¿ya? Que tienen los juzgados de garantía, hay una que llama poderosamente la atención. Vamos a ver. Si nosotros miramos el artículo 14, ¿da? ¿Qué les llama a ustedes la atención dentro de las funciones del juzgado de garantía? No se ve, profesor, la imagen que quiere mostrar. ¿No se ve? Vamos de vuelta. ¿Y ahí? Tampoco, profesor. Ahí sí. ¿Sí o no? Sí, ahí se ve. Perfecto. Ustedes Ahora sí, se van a encontrar con que el artículo 14 ya establece ya distintas funciones que son las funciones de los juzgados de garantía. De esas funciones que están señaladas ahí, ¿cuál les llama la atención a ustedes? ¿Y por qué? Profesor, a mí me llama la atención que... Perdón, Heriberto, ¿podría repetir, por favor? Sí, claro, como no, profesor. Lo que pasa es que como sentí que estaba hablando la otra compañera, desactivé el micrófono. Me llama la atención en la letra H del artículo 14, profesor, que dice que conocer y resolver todas las cuestiones de asuntos que este código, la ley procesal penal y la ley que establece disposiciones sobre el sistema de justicia militar le encomienden. Eso me llama la atención, de que involucre situaciones de la justicia militar, que entiendo que corre de manera paralela. Uh-huh. En efecto. Entonces tenemos un voto por la letra H. ¿Quién más? Gracias, Heriberto. Doña Adriana, ¿hay alguna norma de las que están señaladas ahí que le haya llamado la atención? El tema que hace la división entre responsabilidad penal juvenil. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué le llama la atención? Porque ahora ha cambiado, me parece que hay abogados especiales para los jóvenes. ¿Ya? ¿Ya? Y también hace la distinción que acaso hay, no sé, obviamente por la edad, los jóvenes tienen más o menos responsabilidad, en algunos casos no tienen responsabilidad. Entonces, eso me llama la atención, considerando de que es un solo juez que ve muchas causas
y que estos casos prácticamente serían como cachos realmente, o sea, como que detienen el avance de otros casos mucho más potentes que algo que va a salir sin ningún efecto. No hay causas cacho, doña Adriana. Voy a volver al punto de inmediato. Don Carlos, ¿algo que le llame la atención de esta norma? Don Carlos Rojas. No sé si soy solo yo que no lo escucha. Sí. ¿No? Ya, soluciona su asunto y volvemos de inmediato. Don Carlos Honores, ¿alguna de estas normas que le llame la atención? ¿Aló? Ahí volvió con el micrófono, don Carlos. Profesor, básicamente esos dos puntos son los que llaman fuerte la atención. Lo otro, la verdad que el aspecto militar, que tal como decía Heriberto, corre en paralelo, y el tema de la juvenil, por lo general lo ven tribunales especiales. Ya. Don Cristian, muchas gracias, don Carlos. Profesor, a mí me llamó la atención la letra F. La letra F. Sí. ¿Por qué le llama la atención el hecho de hacer ejecutar las resoluciones de condenas criminales? En el ámbito procesal me llama mucho la atención porque dice que resuelve la solicitud y reclamos relativo a dicha jurisdicción. Por sentido común o geografía de código, debería resolverlo como la Corte de Apelaciones si hay un reclamo para ejecución de condena. Vamos a volver sobre el punto. Por eso me llama la atención solamente. Perfecto, muchas gracias, don Cristian. ¿Hay alguien más que le haya llamado la atención alguna otra cosa de este catálogo que entrega el COT respecto a los juzgados de garantía? Profesor, buenos días. Buenos días, don Carlos. Mira, a mí me llama la atención que estaba buscando el código y no lo puedo encontrar en el internet. Me llamó la atención la letra F que dice relación www.leychile.cl. No, es que no me abre, la encontré, pero no me abre el PDF. ¿Le llamó la atención la letra F? La letra F porque habla respecto de la ley de alcoholes, cuando esa materia es netamente de los juzgados de policía local, es una materia más especial en ese aspecto. Entonces, en este caso, yo no sé si yo estoy mal o mi código tiene algún problema, pero no hace referencia a la ley de alcoholes. Y la biblioteca que me sale como letra E. La letra E. Sí, exacto. En la letra E. Conocer y fallar conforme a los procedimientos. La letra E, no la letra F. La letra es que estoy buscando En efecto, hace referencia a faltas, ¿ya? Y efectivamente, ya todo lo que tiene que ver con la ley 19.925, que es la ley de alcoholes, ya entrega la competencia a los juzgados de policía local, ¿ya? Sin perjuicio de que existen o pueden existir ciertas materias, ya que eventualmente pueden tener que conocerse, ya, por los juzgados de garantía. ¿Ya? Vamos a ver eso también con un ejemplo en un ratito más. Muchas gracias, don Carlos. En términos generales, ¿ya? Ustedes han hecho referencia a las materias principalmente que les llama la atención, digamos, las materias respecto de las cuales los tribunales estos debieran conocer. Primero decían justicia militar. ¿Por qué justicia militar si nosotros tenemos un sistema de justicia militar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay ciertos casos en que efectivamente, existiendo
uniformados involucrados también son, ¿ya? O corresponde que sean investigados por la justicia civil, ¿ya? Ahí tendremos que entrar a determinar cuáles son, ¿ya?, los que van a seguirse ante un fiscal militar, ¿ya?, y eventualmente ante una corte marcial, y cuáles son los que van a conocerse respecto de, o que van a conocer los juzgados de garantía. Doña Adriana hacía referencia a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La verdad es que cuando entra en vigencia la Ley 20.084, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo que hace es cambiar la competencia que tenían los juzgados de familia, ya que veían estas materias como faltas, ¿ya?, y se las entrega a los juzgados de garantía, ¿ya?, para efectos de que pueda perseguirse la imputación de delitos. ¿Por qué se da esto? Porque en la época en que se seguían como infracciones o como meras faltas de la ley de tribunales de familia, artículo 102 y siguiente, si la cabeza no me falla, al final lo único que podíamos hacer, ¿ya?, frente a un joven que cometía un ilícito penal, pero que por su edad no era posible llevarlo a un juzgado de garantía, el juez de familia lo único que hacía era darle un golpecito en la espalda y decirle: compadre, no lo haga más, ¿ya?, porque hasta ahí llegaban las facultades que tenían ya los jueces de familia. Hoy día, en cambio, los jueces de garantía tienen otras facultades y, como les digo, es ya posible perseguir la comisión de un eventual delito e incluso de castigarlo, ya sea con un sistema de internación provisoria, en el caso de la investigación, o ya en un centro cerrado o centro semicerrado de estos dependientes del Servicio Nacional de Menores. Y usted hacía referencia, doña Adriana, a la existencia de instituciones hoy día que se preocupan de estos temas, ¿verdad? Y estoy pensando precisamente en la Defensoría de la Niñez, ¿verdad?, en esta institución creada para efectos de defender, ¿ya?, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. Y personalmente creo que se ha malentendido esta figura, ¿ya?, en este periodo de tiempo, porque solamente se ha abocado a, comillas, defensa de derechos, ¿ya?, en los casos en que nos encontramos con niños que son, o chiquillos que son infractores de ley. ¿Ya? Pero yo creo que va mucho más allá la pega que tiene que hacer. Nos salimos ahí del ámbito de aplicación, digamos, de los juzgados de garantía, para meternos en esta nueva institución, ¿ya? Pero la facultad de conocer respecto de la responsabilidad penal adolescente se le entrega la ley 2984 a los juzgados de garantía. Por eso mismo yo decía que eran casos cacho, ¿por qué? Porque tenían la idea antigua de que no le hacían nada, por el tema de que eran jóvenes, eran niños, y le daban la palmada en la espalda nomás. Ya no, hoy día sí existe la posibilidad de castigar. Como les digo, no sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de lo que era Caltani en su momento, acá en Arica. ¿Ya? ¿Ya? Que todo el mundo lo conoce con ese nombre, digamos. Es un centro de internación, ¿ya?, y que tiene subcentros adentro dependiendo del grado de gravedad, ¿ya?, de la comisión de los hechos que hayan hecho, valga la redundancia, estos jóvenes. Entonces, hoy día las medidas sí son, y las sanciones sí son más duras, ¿ya? Entonces cambia completamente el paradigma que teníamos con la justicia de familia, que, como les digo, era un golpecito a la espalda. Personalmente, siendo yo abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, me tocó asumir como defensor de menores en reiteradas oportunidades, ¿ya? Y la verdad es que nos tomábamos la cabeza. Me tocó un asalto fue un asalto con principio de abuso sexual, ¿ya?, en el Cerro La Cruz, y yo decía, pero ¿cómo no vamos a tener otra herramienta para poder hacer algo más? ¿Ya? Y en ese momento, como el adolescente, ¿ya?, era adolescente, menor, ¿ya?, y todo el tema no podíamos pasar a la justicia penal, ¿ya? Y con el juez de familia en esa época nos mirábamos en la audiencia y decíamos, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Ah? Lo entregamos a
una institución, pero en Arica no hay instituciones que sean residenciales, hay solamente instituciones ambulatorias, es decir, hay un programa del Sename que se va a tener que encargar de ver que este chiquillo se reinserte en el programa de escolarización, que haga esto, que vaya a un psicólogo, pero no teníamos herramientas concretas, ¿verdad? Entonces, eso era parte de este problema que se daba en aquella época, y por eso se decide sacar este tema del conocimiento de los juzgados de familia y se los lleva a los juzgados de garantía. Después veíamos que otra cosa que llamaba la atención eran los reclamos respecto de las situaciones de ejecución, ¿verdad?, de las condenas criminales y de las medidas de seguridad. Recuerden que frente a la existencia de una medida de seguridad, por ejemplo, una medida cautelar, ¿verdad?, vamos a suponer un caso de violencia intrafamiliar, donde hay un imputado que está con medidas cautelares consistentes en no acercarse a la víctima y, por ejemplo, monitoreo telemático, ¿ya? Si nosotros vemos que ese imputado incumple el monitoreo telemático, ¿ya?, se encuentra fuera de su domicilio dentro de las horas en que tiene que estar en su domicilio, ¿ya?, o se acerca a la víctima, nosotros tenemos que tener a alguien a quien reclamarle, a quien exigirle el cumplimiento de esa medida, ¿ya? Y por eso dice resolver de las solicitudes y de los reclamos, ¿ya?, de dicha ejecución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tendríamos que, tenemos que tener a alguien a quien exigirle ese cumplimiento, ¿ya? Y ese cumplimiento entonces se lo vamos a exigir al juzgado de garantía. ¿Bajo qué pena? Ejemplo, ¿ya?, de imponer una medida que sea más gravosa, ¿ya? Vámonos a otro ejemplo. Vámonos a un manejo en estado de ebriedad, ¿ya?, con 0,35 gramos de alcohol en la sangre, que no se han producido daños, ¿ya? Eso va a tener como sanción probablemente, ¿ya?, una salida alternativa, ¿ya?, y esa salida alternativa va a ser la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. En ese caso, ya vamos a tener a un infractor que no va a estar condenado porque la sentencia va a estar suspendida y va a estar con su licencia de conducir suspendida por el periodo de 2 años. ¿Ya? ¿Qué pasa si dentro de estos 2 años incumple esa medida de suspensión? ¿Ya? A alguien yo tengo que tener como reclamarle, ¿ya? Y a eso se refiere el artículo 14, específicamente la letra F, ¿ya? Es decir, es el mismo tribunal el que va a conocer del cumplimiento de las medidas, ¿ya?, que va a dictar, ¿ya? Por eso se entiende o por eso se dice, ya que se va a pronunciar y va a ejecutar, ordenar ejecutar, ¿ya?, las solicitudes y reclamos relativas a la ejecución. Pero la verdad es que no era ninguna de estas la que quería que llamara vuestra atención, ¿ya? Todas sirven, ¿no? Pero no era una de estas la que quería que llamara la atención, sino que era el encabezado de la letra A. Asegurar los derechos del imputado. Y de acuerdo a... ¿Qué se...? Corresponderá a los jueces de garantía asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso legal de acuerdo al proceso penal. Asegurar los derechos del imputado. Sin defensa no hay justicia, dice la Defensoría Penal Pública, ¿ya? ¿Y qué pasa con las víctimas? Exacto, no hay. ¿Quién asegura que la víctima tenga, ¿ya?, asegurados sus derechos? No, nadie. Porque después habla de los demás intervinientes, así como los que vengan. Profesor, se entiende que la protección que se le debe brindar, bueno, a la víctima y testigo es competencia netamente del Ministerio Público, la Fiscalía Local. Sí, pero eso es protección. Pero ¿quién resguarda los derechos de la víctima? Porque sabemos que el Ministerio Público no es. Profesor, sabemos que el Ministerio Público no es
el abogado de la víctima, más bien es el persecutor penal, o el que va en búsqueda de la solución del conflicto. Lo que hoy día tenemos y que es un poco letra muerta, que es lo que yo siento, el Código de Derechos de las Víctimas. Profesor, pero no dice asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes, y los demás intervinientes no son los que están ahí, las víctimas. Sí, pero ¿por Eso qué, no. pero ¿por qué asegurar de manera expresa los derechos del imputado y no los derechos de la víctima? Profesor, yo creo que yo redactado así por el sentido teleológico de la norma, porque como cambiaron del sistema inquisitivo al sistema garantista, por la historia de la ley, yo creo que quedó establecido así. Ya, eventualmente puede ser. A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención la letra A, ¿ya? Por lo que les digo, porque hoy día nosotros tenemos instituciones que se preocupan de asegurar efectivamente los derechos del imputado, y que esta radica principalmente en la Defensoría Penal Pública, y tenemos un ente persecutor, que es el Ministerio Público, que, contrario de lo que muchas personas piensan, no es, ¿verdad? Tal como señalábamos hace un rato atrás, no es el abogado de la víctima, no es quien se va a preocupar de que esa víctima esté, de que se defiendan sus derechos. A lo sumo, podrá verificar que se le otorguen medidas de protección, ¿ya? Que se le resguarde su integridad, pero como restitución de derechos no existe, ¿ya? Lo vemos muy perdido en la Corporación de Asistencia Judicial, a través de los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, ¿ya? Los CAVI, o a través de los CAV del Ministerio del Interior, que es un invento que es muy parecido a los CAVI, pero que todavía no sé cuál es el real efecto que tiene. Entonces, no tenemos una defensoría de víctimas, ¿ya? No tenemos alguien que ejerza, ¿ya? Derechamente el rol de defender los derechos de quienes han sido víctimas de delitos, ¿ya? Más allá de la pega que podemos realizar como abogados particulares, ¿ya? Está remarcado porque, no sé, como para asegurarle a las personas de que está en un debido proceso y de que el delincuente o la persona que está imputada no está siendo juzgado así a la mala, que realmente es como algo subjetivo, sino que lo consignan en la ley para que digan que todo fue legal, ordenado. Pero por eso yo como víctima podría decir, bueno, a mí no me están señalando de manera expresa, entonces no me están resguardando y por ende yo estoy perdiendo mi derecho al debido proceso. Exactamente, podría tomarse así también. ¿No? Entonces, como les digo, uno a medida que va avanzando en el estudio de las normas se va encontrando con cuestiones que le van llamando la atención. Y así como a ustedes les llamó la atención el tema de justicia militar o la responsabilidad penal adolescente, o el tema de la ejecución, ¿ya? Tanto de las condenas como de las medidas de seguridad o medidas de protección, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿ya? Esa norma en específico. Y de hecho hemos tenido latas conversaciones con algunos jueces de garantía, algunos más garantistas que otros, ya que defienden la redacción de la norma, y otros que establecen o han señalado, digamos, que efectivamente la víctima tiende a sentirse un poquito excluida. Por último, ¿ya? Estamos hablando de los juzgados de garantía, y por último vemos como tribunales ordinarios los tribunales orales en lo penal, ¿ya? Son tribunales colegiados, letrados, ¿ya? Cuyo superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva, ejercen su competencia para los juicios orales en el proceso penal, ¿ya? Tienen asiento en su comuna, perdón, en una comuna, o ejercen competencia también sobre una agrupación de comunas. Y volvemos a exactamente lo mismo que señalábamos con los juzgados de garantía, ¿ya? Si nosotros miramos el artículo 18 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Nos establece cuáles son las funciones, ¿ya? Que le corresponden a los tribunales del juicio oral en lo penal. En términos muy generales, conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas relativas a simples delitos cuyos conocimientos correspondan al juez de garantía, resolver en su caso sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición,
resolver los incidentes que se promuevan durante el juicio oral, que eso es una regla de extensión y lo vamos a repetir no solamente en el juzgado, en los tribunales orales, sino que se da en todo orden de judicatura, conocer y resolver todas las cuestiones, asuntos que la ley les encomiende como responsabilidad penal adolescente, y conocer y resolver los demás asuntos que la ley procesal penal, ¿tá?, y las demás leyes, ¿tá?, especiales sobre el sistema de justicia militar le encomienden. Volvemos a repetir lo mismo, ¿tá? Vamos a tener que entrar a ver por qué la ley militar podría eventualmente, ¿tá?, hacer referencia a un sistema civil, comillas, ¿tá?, o un sistema no militar de administración de justicia. Como tribunales especiales, ¿ya?, nos vamos a encontrar con aquellos que forman parte del Poder Judicial, como les decía hace un rato atrás, y aquellos que no forman parte del Poder Judicial. Tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial son los tribunales de familia, juzgados de letras del trabajo, juzgados de cobranza laboral y previsional, y los juzgados militares en tiempo de paz, ¿ya? Y esto se desprende del artículo 5º, inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales. Y por otro lado, tal como ya se los anticipé hace un rato atrás también, nos vamos a encontrar con otros tribunales, ¿ya?, que también son parte del Poder Judicial, ¿ya?, perdón, que también son especiales, pero no son parte del Poder Judicial, como son los juzgados de policía local, como son los juzgados militares en tiempo de guerra, como puede ser también la Contraloría en los juicios de cuenta, como pueden ser los tribunales tributarios aduaneros, como pueden ser los tribunales de la libre competencia, hoy día los tribunales ambientales, ¿ya? Entonces son tribunales que tienen la posibilidad de impartir justicia, pero que no pertenecen, ¿ya?, al Poder Judicial. ¿Y cuál es la importancia de verificar si pertenecen o no, ¿ya?, al Poder Judicial? Primero, ¿ya?, lo que dice relación con la dependencia económica y con el poder de imperio, ¿ya? La dependencia económica, ya sabemos que el Poder Judicial cuenta con un presupuesto, ¿ya? Los que no dependen del Poder Judicial dependen de otras instituciones. Policía local depende de la municipalidad. Tributario aduanero depende del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Entonces son estas instituciones las que tienen que dotarlos, ¿ya?, de presupuesto, ¿ya? Y por otro lado, el Código Orgánico, ¿ya?, se aplica a los tribunales que forman parte del Poder Judicial, ¿ya? Mientras que los que no forman parte del Poder Judicial tienen por regla general leyes que son especiales y en los que tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código Orgánico de Tribunales se van a ocupar de manera supletoria, ¿ya? Si nosotros miramos en el caso de policía local, ¿ya?, y lo voy a sacar muy seguido a colación porque tal como les expresé en la primera clase, ¿ya?, tengo como pega, digamos, la secretaría de uno de estos tribunales. Tienen una ley que es específica, ¿ya?, que es la ley 18.287, ¿ya?, y que se relaciona con la ley 15.231. ¿Ya? La 18.287 es nuestra ley de procedimiento. Y en esta ley de procedimiento, ¿ya?, se establece, valga la redundancia, el procedimiento que vamos a seguir los juzgados de policía local. Y en todo aquello que no esté consignado, ¿ya?, en estas normas, ¿ya?, se está a lo que establece, ¿ya?, el Código de Procedimiento Civil. Finalmente, ¿ya?, nos vamos a encontrar con los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales son tribunales temporales, ¿ya?, que tampoco pertenecen al Poder Judicial,
y que tienen como principal característica que son designaciones de abogados de la plaza para la resolución de materias muy específicas y que tienen un periodo de duración que es de 2 años. ¿Ya? Entonces, tienen que resolver, ¿ya?, los asuntos que se han puesto en su conocimiento en el plazo de 2 años. ¿Ya? ¿Cualquier abogado puede ser árbitro? Sí, cualquier abogado puede ser árbitro. ¿Ya? Hoy día es como este requisito el estar en una nómina, ¿ya?, de árbitro, que es una nómina que hace la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Entonces, pero cualquiera puede ser árbitro. ¿Cuál es la gracia que tiene ser árbitro? ¿Ya? Y que podría decirse es el interés por el cual uno acepta la designación de árbitro. Personalmente creo que es por 2 cosas. Uno, por un tema curricular. Ya, obviamente va a servir en algún momento que a uno lo hayan designado árbitro. Y por otro lado también tiene un tema económico. ¿Ya? El juicio arbitral, ¿ya?, es un juicio que es pagado por las partes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente se mueve y ocupa horas hombre, ¿ya?, y eso tiene que ser remunerado de alguna forma. ¿Ya? Entonces tiene un costo para las partes. Hay un costo que no es menor, ¿eh?, que puede ir entre el 15 y el 30%, ¿ya?, del valor del juicio. Entonces es importante. Las normas relativas a los árbitros las vamos a encontrar en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Y lo primero que vamos a ver en el artículo 222 es cómo se van a nombrar estos árbitros. Puede ser nombrado por las partes, ¿ya?, de manera convencional, ¿ya?, de manera consensuada, o bien nombrado por la autoridad judicial para efectos de la resolución de un litigio. ¿Ya? Entonces nos encontramos con toda esta gama de juzgados que parten desde los ordinarios, pasando por los especiales, tomamos los especiales que están fuera del Poder Judicial y terminamos entonces con los árbitros. ¿Ya? Nada, vamos a quedar hasta ahí. Les agradezco la asistencia. Tal como les dije al principio, sabíamos que teníamos la posibilidad de hacer o no hacer esta clase. Yo preferí hacerla, y así que les agradezco el tiempo. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, que aparece en la invitación, que no es muy complejo, es virtual.vocabulario.cl. Profesor, Dígame, don Yerko. profesor, disculpe, mire, le quiero hacer una consulta aprovechándome de esta instancia antes que se retire. Nosotros sabemos que los tribunales conocen y a la vez hacen cumplir lo ejecutado en cuanto a la resolución y la sentencia. Pero me asalta mucho la duda, profesor, respecto al recurso de protección. ¿Ya? Porque cuando hay por ejemplo, yo en el caso mío, bueno, la verdad de las cosas es que yo terminé como asesor jurídico en la CFT de Tarapacá y sabemos que el numeral 20 de la Constitución establece que por sí por un tercero, cuando hay una vulneración, accede a un recurso de protección. Entonces, en 2 recursos de protecciones han sido acogidas las sentencias, pero la parte recurrida jamás ha dado cumplimiento y aún, bueno, solicitando a través del desacato que el tribunal se pronuncie al respecto, esas sentencias hasta el día de hoy no han sido cumplidas porque se han aplicado los aprebios en el auto acordado de la Corte Suprema en su numeral 15, que son las multas. Se ha solicitado un subsidio el Código de Enjuiciamiento Civil, el artículo 238, 240, que es el apremio a lo menos 2 meses, pero no hay una respuesta de la Corte de Apelaciones, y las personas recurrentes en estas causas que ganaron el acogimiento de sus pretensiones por la vulneración, hasta el día de hoy será en ese derecho, profesor. La Corte de Apelaciones no ha hecho cuanto se llama cumplimiento a esa sentencia, es decir, sentencia acogida, se ordena dar cumplimiento y restablecimiento del imperio del derecho en el área vulnerada. Pero hasta el día de hoy no hay nada. De hecho, será solicitado al tribunal. Le pregunto yo, Yerko,
se han pedido apremios, ¿cierto? Primero la multa y después, eventualmente, órdenes de arresto. ¿Se han otorgado Claro. estos apremios? No, porque, ¿cuánto se llama? No al lugar, porque se ha solicitado que básicamente el subsidio se aplique el artículo 238, 240 y el tribunal solamente dice no al lugar, pero sí aplicó las multas, pero no proceden a dar cumplimiento, es decir, las personas fueron acogidas en su derecho, vulnerados. Se ordenó el restablecimiento del imperio, de ese derecho, la parte... Yo estoy súper claro, digamos, en el hecho. ¿Ya? Hay una sentencia y esa sentencia ustedes quieren que se cumpla. ¿Ya? Ustedes pidieron el cumplimiento al tribunal, ¿ya? El tribunal otorgó la multa y después no ha accedido a las otras fórmulas de premio. Bueno, ustedes tendrán que ver primero la manera de proceder. Si ustedes consideran que esa resolución que está tomando el tribunal es una resolución que no se ajusta a derecho, podrán presentar los recursos que la ley establezca. Específicamente estoy pensando en un recurso de queja, por ejemplo, ¿ya? Si correspondiera. Ya, profesor, porque como le digo, no ha habido cumplimiento jamás a esos dos recursos acogidos, jamás. Ya, pero, insisto, en cuanto al cumplimiento, ¿ustedes se han pedido los apremios? Sí. ¿Se han otorgado los apremios? Sí. ¿Ya? Sí, la multa No hay una fórmula mágica, ¿ya? Para que la Corte haga que una persona cumpla, ¿ya? La Corte lo único que va a ordenar es esos apremios, o sea, la multa. Hay que, como se estoy viendo también, la aplicación del 238. Eso va a depender mucho de cómo uno pida, ¿ya? También las cosas, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Toda consulta particular. Profesor, yo tengo una duda más chiquitita. Yo quiero, toda consulta profesor, particular a un abogado particular, ¿ya? No, profe, yo quería consultarle cuál es el paso siguiente de una persona que se quiere quejar de un tribunal especial que no pertenece al Poder Judicial, porque lo revisa la Corte Suprema. ¿Se van directo a la Corte Suprema o tienen otra instancia para reclamar? Póngame un ejemplo, ¿qué tribunal? No sé, policía local. Alguien se queja de la resolución del juez. ¿Dónde va? La Corte de Apelaciones. Ah, ya, el sigue. hecho de que no pertenezca al Poder Judicial no implica, ¿ya? que no lo tenga como superior jerárquico. De hecho, le dicta su facultad. La policía local tiene una doble militancia. Los fallos de policía local pueden ser revisados por las Cortes de Apelaciones a través de los recursos de apelación. Los fallos del Tribunal Tributario Aduanero de un TTA también pueden ser revisados a través del recurso de apelación por las Cortes de Apelaciones. O sea, sigue el orden de la pirámide. Lo que no hay, ¿ah?, es dependencia económica del poder. Okay, esa era la duda. ¿Alguna otra duda, consulta? Profesor, yo le quiero hacer una consulta en relación con el material de su cátedra. Se le apagó el micrófono, don Heriberto. Disculpe. Disculpe, profesor, la tecnología complica un poco aún. Profesor, la consulta que le quiero hacer es en relación a los materiales de su cátedra. ¿Cuándo podríamos estar en conocimiento de ellos? A ver, yo estoy trabajando ya en los apuntes, ¿ya? Yo espero de aquí al próximo jueves ya tener la primera parte de al menos lo que hemos visto en la plataforma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque calculo yo que a partir de la tercera semana eventualmente podríamos realizar algún tipo de control evaluativo corto, digamos. ¿Ya? Así que espero yo tenerlos dentro del transcurso de esta semana ya en la plataforma. Ya, muchas gracias. Bien, señores, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, no salgan de la casa de no ser estrictamente necesario. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias.